Nosotras somos Amaro Bruma y Giaconi Fiona y estamos presentando el segundo trabajo del cuatrimestre llamado La filosofía en la Europa de la Ilustración y la respuesta a la Ilustración de Kant. El siglo de los filósofos, enciclopedia y razón crítica. En el siglo XVIII, la filosofía se identificaba por su distintivo enfoque del espíritu crítico, de una razón crítica y su aspiración a un saber enciclopédico, que sea capaz de abarcar todo el conocimiento humano. La Ilustración abre paso a una nueva epistemología que se aleja del racionalismo cartesiano, el cual se basaba en las ideas innatas y la deducción, para avanzar con el experimentalismo inspirado en la ciencia de Isaac Newton y la filosofía de Francis Bacon. El método experimental y sensación. Los ilustrados recalcan que el conocimiento empieza con la sensación, donde la impresión inicial es causada por una causa exterior. La mente, antes que ser un depósito de ideas innatas, es la tabla rasa que se va complementando a través de la observación y el experimento. El conocimiento se funda en la evidencia sensible y la experiencia, rechazando las hipótesis infundadas, como las hipótesis de Newton. El sentido común como fundamento. En la cima de este proceso cognitivo está el sentido común, que lejos de ser un saber superficial, es definido como la disposición que la naturaleza ha puesto en todos los hombres, para poder compartir juicios universales y uniformes. Este concepto es súper importante porque planta las bases para el cosmopolitismo y la tolerancia, al presuponer una capacidad racional compartida por toda la humanidad. Razón crítica, tolerancia y la empresa de la enciclopedia. La utilización de la razón crítica se convierte en un emblema del movimiento y resulta inseparable de la tolerancia. La tolerancia es una virtud civil y una herencia de la humanidad, que es defendida por pensadores como Voltaire. Esta se basa en el reconocimiento de la debilidad y la ignorancia inherentes a la condición humana. El autor menciona que si el hombre es imperfecto y su conocimiento es limitado, la única postura racional es la de la coexistencia pacífica y el respeto a la diferencia de opinión que puede existir. Es así como la tolerancia se considera una precondición social para el libre ejercicio de la razón crítica. La enciclopedia francesa de Diderot y Alembert materializa esta ambición crítica y enciclopédica. Su objetivo no era solo acumular un saber cuantitativamente amplio, sino también cualitativamente autónomo y crítico. Este tenía una doble finalidad, en donde una de las partes era técnica, que se utilizaba para mejorar la naturaleza y la moral, y por otro lado estaba la política, que era utilizada para transformar la sociedad. Esta enciclopedia se convirtió en un impulso de difusión cultural que fue logrando que sus ideas se propaguen por propaganda oral y también por una impregnación por ósmosis hasta las capas populares, siendo un factor clave en la gestión de la Revolución Francesa, considerada la hija de las luces. Paradigma antropológico. La Ilustración es protagonizada por una revolución antropológica que, al proporcionar al hombre en el centro del universo del pensamiento, desplaza la teología y la metafísica tradicional. El estudio según Newton. Los ilustradores aspiraron a fundar la ciencia del hombre, ampliando los principios de la física newtoniana a la naturaleza humana y el dinamismo de la razón, la cual fue redefinida para dar una fuerza espiritual radical y un dinamismo que posibilite la construcción del edificio del mundo humano,
siendo una herramienta activa para la transformación y el conocimiento. Además de la razón, el pensamiento ilustrado reconoció la importancia del sentimiento, el instinto y las pasiones. Los pensadores, como por ejemplo Voltaire, afirmaron que las pasiones son las ruedas que ponen en marcha todas las máquinas humanas, donde el hombre no era solo un ser racional, sino un complejo entramado donde la lógica del corazón convive con la lógica de la cabeza. La filosofía de la historia y la categoría del proceso. La Ilustración convierte la historia en filosofía de la historia, dejando atrás y descartadas las visiones teológicas y las cíclicas para instalar el progreso como la nueva categoría fundamental de la explicación histórica. La idea de progreso está teorizada por figuras como Turgot, que establece que la historia es un proceso orgánico y continuo. El proceso en sí se trata de que el progreso es el resultado necesario de la naturaleza psíquica y social del hombre. Se concibe como una línea ascendente que continúa, finalizando en una condición de felicidad general para toda la humanidad. Este principio dota a la historia de un sentido y un motor interno que ya no depende de la providencia divina. Dos vías de la interpretación histórica, Voltaire y Vico. Voltaire funda la historia crítica, el cual su objeto era la denuncia del error y la ignorancia. Menciona la historia profana, la cual establece una diferencia entre la historia, que es el relato de los hechos verdaderos centrados en la acción de los hombres, y la fábula, que es el relato de los ficcios o mitos. También plantea una reforma política que influye en la psicología de la historia, que tiene un sentido político reformista, que al desvelar las tiranías y las supersticiones del pasado, busca guiar al príncipe ilustrado para que gobierne en pro del bienestar de los hombres. Vico menciona la razón hermenéutica desde una filosofía de la autoridad. Vico funda la filosofía de la historia con su ciencia nueva, basándose en un principio epistemológico del verum factum. Este sería lo verdadero se identifica con lo hecho. Ese es su significado, donde el hombre solo puede conocer verdaderamente lo que él mismo ha construido, es decir, el mundo civil, la historia y las instituciones humanas, siendo incapaz de conocer la naturaleza con la misma certeza. Vico utiliza la filología como un instrumento para comprender el origen del saber, reconociendo que el lenguaje poético o la fábula es la primer forma de conocimiento humano, ya que narra acciones y encierra un sentido profundo de las primeras épocas. Esto convierte en el precursor de una hermenéutica trascendental, que es la interpretación del sentido oculto. La opinión pública como tercer poder. Finalmente, la Ilustración sienta las bases para el concepto de opinión pública, que se constituye en el tercer poder de la sociedad moderna. La opinión pública surge de la reflexión privada y la discusión abierta que garantiza que las leyes y las políticas sean justas para todos. Este proceso se formaliza en el principio de publicidad, formulado por Kant, que establece que una máxima de acción, una ley, solo es justa si puede ser publicada y conocida por todos sin anular su propio fin. La opinión pública se convierte en el espejo fiel de la verdad y actúa como una fuerza reguladora, garantizando la justicia de la ley y la legitimidad del Estado. De esta manera, el acto de la filosofía de salir de la caverna se consolida como el mecanismo más importante para el progreso político y moral del hombre.
Comenzaré hablando sobre un texto fundamental de la filosofía moderna. Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración?, escrito por Immanuel Kant en 1784. Lo que hizo esta obra, en esencia, fue proporcionar el manifiesto conceptual de la Ilustración. Para Kant, la Ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad, de la que él mismo es culpable. Esta condición no se debe a la falta de inteligencia, sino a la falta de valor para usarla sin la guía de otros. Por eso, la frase central del texto es sapere aude, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento, o también atrévete a saber. Concepto importante en el escrito de Kant. La condición de minoría de edad se caracteriza por la incapacidad de usar el propio entendimiento sin la dirección de otro. Kant enfatiza que la causa de esta minoría de edad no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión y valor para pensar independientemente. Kant señala que el mismo ser humano es culpable de su inmadurez intelectual. Él propio se mantiene en esa condición, ya que está a gusto, y esto es por la comodidad y cobardía. Identifica a la cobardía como la principal razón por la cual las personas permanecen en esta condición de minorías de edad. Esto quiere decir que es más fácil y menos arriesgado seguir las indicaciones de otros que enfrentarse a la incertidumbre y esfuerzo de pensar por uno mismo. Es más cómodo dejar que otros piensen por uno, el libro, el médico, el pastor. Así los tutores, figuras de autoridad, a menudo fomentan esta dependencia, haciéndoles creer que pensar por sí solo es peligroso. El lema de Kant, sapere aude, que significa ten valor de servirte de tu propio entendimiento, es el llamado a la acción de Kant. O sea, es una invitación a tener el coraje de pensar por uno mismo. El cambio tiene que venir por cada uno de nosotros. Considera la autonomía como la base de la moral y la heteronomía como su negación. Por eso, ilustrarse implica salir de la heteronomía y aprender a pensar y actuar por uno mismo. Kant establece una relación directa entre la heteronomía y sapere aude. Él nos muestra que la heteronomía es vivir bajo la autoridad de otros, sin usar nuestra razón. Frente a eso, nos lanza el desafío, sapere aude, atrévete a saber. Esta frase resume su llamado a la autonomía, a pensar por uno mismo y liberarse de la dependencia intelectual. Así salir de la heteronomía es el primer paso hacia la verdadera libertad. Kant considera la dificultad de salir de la minoría. Reconoce que es difícil para un individuo liberarse de esta condición, ya que la falta de práctica en el uso del entendimiento independiente ha creado una dependencia casi natural. Las reglamentaciones y fórmulas se convierten en grillos que atan a la dependencia. Por esto mismo, distingue dos tipos de uso de la razón. El uso público, en el que afirman que la libertad, específicamente la libertad de hacer uso público de la propia razón, es esencial para la ilustración. La libertad de expresión y de pensamiento es el vehículo principal para que las ideas ilustradas se difundan y transformen a la sociedad. Y luego, el uso privado, que es limitado y necesario para el orden de la sociedad. Se refiere a cómo un individuo utiliza su razón dentro de su rol o función específica. Kant considera que los dos usos son necesarios, no va en contra de ningún uso. Ambos son necesarios para ser en camino ilustrados. ¿Qué pasaría si el uso privado no existiera? Sería un caos porque hay que cumplir con otras funciones. El uso privado se utiliza para preservar el orden de la sociedad y ciertas cosas que tienen que obedecerse. Comenta que cada uno sirve para un propósito distinto y vital para la existencia de una sociedad ordenada y progresista. Lo importante es que el uso público sea libre, incluso si el uso privado está regulado. Por ejemplo, un sacerdote debe enseñar según las normas de su iglesia
pero como pensador puede criticar esas normas públicamente. Estas distinciones permiten que las instituciones funcionen sin caos mientras se promueve el pensamiento crítico. Limitar el uso privado no impide la ilustración siempre que el uso público sea libre. ¿Estamos en una época ilustrada? Kant distingue entre vivir en una época de ilustración y ser una sociedad ilustrada. Reconoce que aunque existen oportunidades para el pensamiento libre, la mayoría de la humanidad aún no ha alcanzado plenamente la independencia intelectual. La ilustración es un proceso, no un estado, es una tarea colectiva y progresiva que requiere tiempo, esfuerzo y voluntad. La ilustración como proyecto ético y político, Kant no se limita a una definición teórica, sino que su propuesta tiene implicancias prácticas. En la ética, donde la autonomía es la base de la moral, ser ilustrado es actuar según principios que uno mismo ha reflexionado y aceptado racionalmente. También la política, la libertad de pensamiento es esencial para el progreso de la sociedad. Kant defiende la libertad de expresión como condición para la ilustración colectiva. Y, por último, la educación, donde la ilustración requiere instituciones que fomenten el pensamiento crítico, no la obediencia ciega.